Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti comienza a inquietarse. No es un ruido externo ni una voz claramente definida, sino una sensación persistente, casi imperceptible al principio, que te invita a cuestionar todo lo que creías conocer. Este es el inicio del despertar espiritual, un proceso íntimo, profundo y en ocasiones desconcertante. Desde una perspectiva metafísica, el ser humano no es únicamente un cuerpo físico que habita el mundo material. Es, en esencia, conciencia manifestándose en múltiples planos de existencia. Sin embargo, la mayoría de las personas viven desconectadas de esta verdad, identificándose únicamente con lo tangible, su nombre, su historia, sus logros y sus miedos. El despertar comienza cuando esta identificación empieza a resquebrajarse. Tal vez lo experimentes como una insatisfacción inexplicable. A pesar de tener lo que se supone que debería hacerte feliz, sientes un vacío, o quizás surge a través de una crisis, la pérdida de algo o alguien, un cambio abrupto o una etapa de profundo cuestionamiento. Estas situaciones no son castigos, sino portales. Son oportunidades que la vida presenta para invitarte a mirar más allá de las apariencias. En este primer umbral, el ego, esa estructura mental que define quién cree ser, comienza a sentirse amenazado. Busca mantener el control, aferrándose a lo conocido. Por eso, el despertar no siempre se siente como algo positivo. Puede traer confusión, miedo e incluso soledad. Pero dentro de ese caos aparente, hay una reorganización más profunda ocurriendo. La metafísica enseña que todo en el universo es energía en vibración. Tus pensamientos, emociones y creencias no son meros productos de tu mente, sino fuerzas creativas que influyen en tu realidad. Cuando comienzas a despertar, empiezas también a notar esta conexión. Te das cuenta de que no eres una víctima de las circunstancias, sino un participante activo en la creación de tu experiencia. Este reconocimiento es poderoso, pero también implica responsabilidad. Ya no puedes culpar completamente al exterior por lo que ocurre en tu vida. Comienzas a observar tus patrones, tus reacciones automáticas, tus creencias limitantes. Y aunque al principio esto puede resultar incómodo, es un paso esencial hacia el crecimiento personal. El despertar espiritual no es un destino, sino un camino. No se trata de alcanzar un estado perfecto o de eliminar todos los problemas, sino de cambiar la forma en que te relacionas con la vida. Es aprender a observar sin juzgar, a aceptar sin resignarte y a actuar desde un lugar más consciente. En esta etapa inicial es común sentir una atracción hacia temas que antes parecían irrelevantes. La meditación, la energía, el propósito de vida, las leyes universales. No es casualidad. Tu conciencia está expandiéndose y con ella tu capacidad de percibir nuevas dimensiones de la realidad. También puede surgir una sensación de desconexión con tu entorno habitual. Personas, actividades o intereses que antes formaban parte de tu identidad pueden dejar de resonar contigo. Esto no significa que estés perdiendo algo, sino que estás haciendo espacio para lo que está alineado con tu nueva frecuencia. El llamado interior no puede ser ignorado indefinidamente. Puedes distraerte, posponerlo o negarlo, pero siempre encontrará la forma de regresar, porque no proviene del exterior, sino de la parte más auténtica de ti mismo, tu esencia. Este primer capítulo no pretende darte todas las respuestas, sino abrir una puerta, invitarte a mirar hacia adentro con honestidad y curiosidad, a reconocer que, más allá de lo que has aprendido a ser, existe una verdad más profunda esperando ser descubierta. El despertar ha comenzado, y aunque el camino pueda parecer incierto, también está lleno de significado. Todo lo que necesitas para recorrerlo ya está dentro de ti. La ilusión de la identidad.
Después del llamado inicial, comienza una de las fases más desafiantes del despertar: cuestionar quién eres realmente. Durante años, incluso toda tu vida, has construido una identidad basada en experiencias, etiquetas, creencias y expectativas. Has aprendido a decir "yo soy", seguido de un nombre, una profesión, una historia. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezas a sospechar que todo eso no te define por completo? Desde la mirada metafísica, la identidad personal es una construcción del ego, una herramienta útil para desenvolverse en el mundo físico, pero limitada cuando se trata de comprender la totalidad del ser. El ego crea una narrativa coherente para darte estabilidad, pero también te encierra en una versión reducida de ti mismo. Te hace creer que eres tus pensamientos, tus emociones, tus logros y tus fracasos. El despertar implica observar esa narrativa sin apego. No se trata de destruir el ego, sino de reconocerlo como lo que es: un mecanismo, no tu esencia. Este proceso puede ser incómodo porque implica soltar certezas. Aquello que antes parecía sólido empieza a volverse relativo. Tus opiniones cambian, tus reacciones se transforman, y lo que antes defendías con firmeza, ahora lo miras con distancia. En esta etapa es común experimentar una especie de vacío de identidad. Ya no te identificas completamente con tu antiguo yo, pero aún no has integrado una nueva forma de ser. Este espacio intermedio puede generar ansiedad o desorientación. Sin embargo, es precisamente ahí donde ocurre la expansión de la conciencia. La metafísica enseña que el verdadero yo no es una forma fija, sino una presencia consciente que observa. Esa conciencia no cambia, aunque cambien tus circunstancias. Es el testigo silencioso de todo lo que ocurre en tu interior y en tu exterior. Cuando comienzas a conectar con esa presencia, descubres una estabilidad que no depende de lo externo. Pero llegar a ese reconocimiento requiere práctica. Implica desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Notar cómo surgen, cómo se repiten, cómo condicionan tus emociones. Poco a poco empiezas a ver que no eres la voz en tu mente, sino quien la escucha. Este cambio de perspectiva transforma profundamente tu experiencia. Las situaciones que antes te definían ahora se convierten en aprendizajes. Las emociones dejan de ser amenazas y pasan a ser señales. Incluso el dolor adquiere un nuevo significado. Ya no es algo que debes evitar a toda costa, sino algo que puedes comprender e integrar. En el ámbito del crecimiento personal, este proceso marca un antes y un después. Dejas de buscar validación externa de la misma manera. Ya no necesitas que todo encaje perfectamente para sentirte en paz. Empiezas a actuar desde una mayor coherencia interna, aunque eso implique ir contra expectativas sociales o patrones antiguos. Sin embargo, este camino no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás que retrocedes, que vuelves a viejos hábitos o formas de pensar. Esto es natural. El ego no desaparece de un día para otro, se adapta, se reinventa, intenta recuperar su protagonismo. La clave no está en luchar contra él, sino en mantener la conciencia despierta. También es importante comprender que soltar la identidad no significa perderte, sino encontrarte en un nivel más profundo. Lo que dejas atrás son las capas que no son auténticas, las máscaras que construiste para encajar o sobrevivir. Lo que permanece es tu esencia, libre, expansiva, en constante evolución. A medida que avanzas, comienzas a experimentar momentos de claridad, instantes en los que todo parece alinearse, en los que sientes una paz que no depende de las circunstancias. Estos momentos son vislumbres de tu verdadera naturaleza. No necesitan ser forzados, surgen cuando dejas de aferrarte a lo que no eres. Este capítulo es una invitación a cuestionar sin miedo, a observar tu identidad con honestidad,
sin juzgarte, a permitirte no tener todas las respuestas, porque en ese espacio de no saber, de apertura, es donde la conciencia puede expandirse. El despertar continúa y con él la oportunidad de descubrir que eres mucho más de lo que alguna vez imaginaste. La energía que crea tu realidad. A medida que avanzas en el despertar, comienzas a notar algo fundamental. Tu experiencia de vida no es aleatoria. Existe una relación profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que manifiestas. Desde la perspectiva metafísica, todo lo que existe es energía en constante movimiento, y tú no eres la excepción. Eres un campo energético consciente que interactúa con el universo a cada instante. Durante mucho tiempo se te enseñó a ver la realidad como algo externo, fijo e independiente de ti. Sin embargo, el despertar revela una verdad distinta. Tu percepción influye directamente en lo que experimentas. Tus pensamientos no son simples ideas pasajeras, son frecuencias que emites. Tus emociones no son reacciones aisladas, son vibraciones que moldean tu estado interno y tu interacción con el mundo. Cada creencia que sostienes actúa como un filtro. A través de él interpretas lo que ocurre y decides, muchas veces de forma inconsciente, cómo responder. Si crees que no eres suficiente, tenderás a ver pruebas de esa idea en tu entorno. Si crees que la vida es difícil, interpretarás los desafíos como confirmaciones de esa dificultad. Así, sin darte cuenta, participas activamente en la creación de tu realidad. Este entendimiento puede ser confrontante. Implica reconocer que no todo lo que te sucede es producto del azar o de factores externos, pero también es profundamente liberador. Porque si has contribuido a crear ciertas experiencias desde un nivel inconsciente, también puedes comenzar a transformarlas desde la conciencia. El primer paso es observar. Notar qué tipo de pensamientos predominan en tu mente, identificar patrones emocionales recurrentes, preguntarte qué creencias están detrás de tus reacciones. Este proceso requiere honestidad, pero no juicio. No se trata de castigarte por lo que descubres, sino de comprenderlo. La energía sigue a la atención. Aquello en lo que te enfocas tiende a expandirse en tu experiencia. Por eso, cultivar una atención consciente es clave en el crecimiento personal. No significa negar lo negativo o forzarte a pensar de manera artificialmente positiva, sino elegir con mayor claridad dónde colocas tu enfoque. Cuando comienzas a alinear tus pensamientos con estados emocionales más coherentes, como la gratitud, la calma o la confianza, tu vibración cambia y con ella cambia la forma en que percibes y respondes al mundo. No es un proceso mágico en el sentido superficial, sino una reconfiguración interna que tiene efectos reales en tu comportamiento, tus decisiones y tus relaciones. También es importante comprender que no todo se transforma de inmediato. Hay capas profundas de condicionamiento que han sido construidas a lo largo del tiempo. Algunas creencias están tan arraigadas que requieren paciencia y repetición consciente para ser modificadas. Aquí es donde entra la práctica, la meditación, la autoobservación, la intención clara. Desde la metafísica se habla de leyes universales que rigen la energía, como la ley de correspondencia o la ley de vibración. Estas no son reglas impuestas, sino principios que describen cómo funciona la realidad a nivel sutil. Entenderlas te permite navegar tu experiencia con mayor conciencia. Sin embargo, es importante evitar caer en interpretaciones simplistas. No todo lo que ocurre es una manifestación directa e inmediata de un pensamiento aislado. La realidad es más compleja y está influida por múltiples factores, incluyendo procesos colectivos y aprendizajes del alma. El objetivo no es controlar cada detalle, sino participar de manera consciente en el proceso. A medida que integras este conocimiento,
comienzas a experimentar una mayor coherencia interna. Tus acciones se alinean más con tus valores. Tus decisiones surgen desde un lugar más claro. Y aunque los desafíos siguen existiendo, tu forma de enfrentarlos cambia. Empiezas a comprender que tienes un poder real, pero no basado en la imposición o el control, sino en la conciencia. Un poder que nace de conocerte, de observarte, de elegir con intención. Un poder que no busca dominar la vida, sino fluir con ella desde una comprensión más profunda. Este capítulo es una invitación a asumir ese poder con responsabilidad, a reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada elección forman parte del tejido de tu experiencia, no para generar presión, sino para abrir una posibilidad, la de crear una vida más alineada con tu esencia. El despertar continúa, y ahora sabes que no eres un espectador pasivo, sino un creador consciente en evolución. La sombra y la integración. En el camino del despertar, llega un momento inevitable, el encuentro con tu sombra. No es un concepto negativo en sí mismo, aunque muchas veces lo percibas así. La sombra representa todo aquello que has reprimido, negado o rechazado de ti mismo. Son aspectos de tu ser que, por distintas razones, aprendiste a ocultar para poder encajar, protegerte o sobrevivir. Desde la perspectiva metafísica y del crecimiento personal, la sombra no es un error que deba eliminarse, sino una parte esencial que necesita ser reconocida e integrada. Todo lo que niegas de ti no desaparece. Permanece activo en un nivel inconsciente, influyendo en tus decisiones, relaciones y emociones. Puede manifestarse como reacciones desproporcionadas, juicios intensos hacia otros, patrones repetitivos o emociones que parecen surgir sin explicación clara. Aquello que te molesta profundamente en los demás, muchas veces, es un reflejo de algo no resuelto dentro de ti. Este reconocimiento no es fácil, porque desafía la imagen que has construido de ti mismo. El ego tiende a resistirse a este proceso. Prefiere mantener una identidad aceptable, incluso si es incompleta. Por eso, cuando comienzas a ver tu sombra, puede aparecer culpa, vergüenza o rechazo. Sin embargo, estas emociones son parte del proceso de sanación. No están ahí para castigarte, sino para mostrarte dónde necesitas atención y conciencia. La integración de la sombra comienza con la aceptación. No se trata de justificar comportamientos dañinos, ni de quedarte atrapado en ellos, sino de reconocer que forman parte de tu experiencia humana. Solo aquello que es visto puede ser transformado. Lo que permanece en la oscuridad continúa repitiéndose. Este proceso requiere valentía. Implica mirarte sin máscaras, sin excusas, sin la necesidad de aparentar perfección. Pero también implica compasión. No puedes integrar tu sombra desde el rechazo, sino desde la comprensión. Cada aspecto que descubres tiene una historia, un origen, una razón de ser. A medida que profundizas en este trabajo interno, comienzas a liberar energía. La resistencia que antes sostenía esos aspectos empieza a disolverse. Lo que antes era automático se vuelve consciente. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir de manera diferente. La metafísica enseña que la dualidad, luz y oscuridad, positivo y negativo, es parte de la experiencia en el plano material. El despertar no consiste en eliminar uno de los polos, sino en trascender la identificación exclusiva con uno de ellos. Eres tanto luz como sombra, y la integración de ambas es lo que te permite acceder a una conciencia más completa. En el ámbito del crecimiento personal, este es uno de los puntos de mayor transformación. Dejas de dividirte internamente, dejas de luchar contra partes de ti mismo. Empiezas a sentir una mayor coherencia, una autenticidad más profunda. Ya no necesitas sostener una imagen idealizada, porque te permite ser real.
También cambia tu forma de relacionarte con los demás. Al reconocer tu propia sombra, desarrollas más empatía. Comprendes que todos están atravesando sus propios procesos, incluso si no son conscientes de ello. Esto no significa tolerar todo, sino responder desde un lugar más equilibrado. Es importante entender que la integración no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que evolucionas, nuevas capas de tu sombra pueden revelarse. Esto no indica retroceso, sino profundidad. Cada nivel que integras te acerca más a tu esencia. Habrá momentos en los que este proceso se sienta intenso. Remover aspectos reprimidos puede generar incomodidad o incluso dolor emocional. En esos momentos es fundamental sostenerte con paciencia. No necesitas resolverlo todo de inmediato. El simple acto de observar con conciencia ya es un paso significativo. La sombra no es tu enemiga. Es una parte de ti que ha estado esperando ser vista, comprendida y transformada. Al integrarla, recuperas fragmentos de tu energía que antes estaban atrapados en la negación. Te vuelves más completo, más presente, más libre. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad y coraje, a dejar de huir de lo incómodo y comenzar a explorarlo con curiosidad, porque en lo que más has evitado muchas veces se encuentra el mayor potencial de crecimiento. El despertar continúa y ahora te adentras en un territorio más profundo, el de tu propia verdad, sin filtros, sin máscaras, sin separación. La conexión con lo superior. A medida que integras tu sombra y recuperas partes de ti que habían permanecido ocultas, surge de manera natural una nueva apertura, la conexión con una dimensión más elevada de tu ser. Esta experiencia ha sido descrita de muchas formas a lo largo del tiempo: conciencia superior, esencia divina, fuente, universo. Más allá del nombre, se trata de un estado de conexión profunda con aquello que trasciende la mente individual. Desde la perspectiva metafísica, no estás separado de esa dimensión. Siempre has sido parte de ella. Sin embargo, la identificación con el ego y con el mundo material ha generado la ilusión de separación. El despertar espiritual es, en esencia, un proceso de recordar esa conexión. Este reconocimiento no suele llegar como una idea intelectual, sino como una experiencia. Puede manifestarse en momentos de silencio, en estados de meditación profunda o incluso en instantes cotidianos donde sientes una paz inexplicable. Es una sensación de unidad, de pertenencia, de estar exactamente donde necesitas estar. En esta etapa, comienzas a confiar más en tu intuición. Esa voz interna que antes era sutil o ignorada se vuelve más clara. No habla con palabras impositivas, sino con una certeza tranquila. Te guía sin forzarte, te orienta sin imponerse. Aprender a escucharla es parte fundamental del crecimiento personal. La conexión con lo superior también transforma tu relación con el control. Comprendes que no necesitas dirigir cada aspecto de tu vida desde la mente racional. Empiezas a soltar la necesidad de preverlo todo y te abres a la posibilidad de fluir. Esto no significa pasividad, sino una acción más alineada, menos reactiva. La metafísica describe este estado como una coherencia entre tu energía interna y el orden universal. Cuando estás en conexión, tus decisiones surgen desde un lugar más claro. No actúas únicamente por miedo, hábito o presión externa, sino desde una comprensión más amplia de lo que eres y de lo que deseas experimentar. También puede surgir un sentido más profundo de propósito, no necesariamente como una meta rígida o una misión definida, sino como una dirección interna. Empiezas a sentir qué actividades, relaciones o caminos están en resonancia contigo. Y aunque no siempre tengas todas las respuestas, confías en el proceso. Es importante no idealizar esta etapa. La conexión con lo superior no elimina los desafíos,
ni te coloca en un estado permanente de paz absoluta. Sigues siendo humano, con emociones, dudas y aprendizajes. La diferencia es que ahora tienes un punto de referencia interno más estable. En el ámbito práctico, esta conexión se fortalece a través de la presencia. Estar aquí y ahora. Sin la constante interferencia del pasado o del futuro, abre el espacio para percibir con mayor claridad. La meditación, la contemplación, el contacto con la naturaleza o simplemente momentos de silencio consciente pueden facilitar este estado. A medida que profundizas, comienzas a notar sincronicidades, situaciones que parecen alinearse de forma inesperada, encuentros significativos, oportunidades que surgen en el momento adecuado. No se trata de magia en un sentido superficial, sino de una mayor sensibilidad a los patrones de la vida. También cambia tu relación con el miedo. No desaparece por completo, pero pierde su dominio. Ya no dirige tus decisiones de la misma manera. En su lugar, aparece una confianza más profunda, no basada en certezas externas, sino en la experiencia interna de conexión. Este proceso requiere discernimiento. No todo lo que sientes o percibes proviene necesariamente de un nivel elevado de conciencia. Por eso es importante mantener un equilibrio entre intuición y claridad mental. La conexión auténtica no genera confusión constante ni dependencia, sino mayor lucidez. Con el tiempo, comienzas a comprender que esta conexión no es algo que debas alcanzar en el futuro, sino algo que puedes experimentar en el presente. No depende de circunstancias perfectas, sino de tu apertura y disposición. Este capítulo es una invitación a recordar, a permitirte sentir esa conexión sin necesidad de entenderla completamente, a confiar en que hay una inteligencia más amplia operando y que tú formas parte de ella. El despertar continúa y ahora te acercas a una verdad esencial. No estás separado de la vida, eres una expresión consciente de ella. Vivir desde la conciencia. El despertar espiritual no culmina en una idea, ni en una experiencia aislada, ni en un momento de claridad pasajera. Su verdadera integración ocurre cuando comienzas a vivir desde la conciencia en tu día a día. Este es el punto donde todo lo que has observado, cuestionado e integrado empieza a reflejarse en la forma en que existes en el mundo. Vivir desde la conciencia no significa alcanzar un estado perfecto o libre de dificultades. Significa estar presente en lo que ocurre, sin perderte completamente en las reacciones automáticas. Es reconocer tus pensamientos y emociones sin permitir que definan cada una de tus acciones. Es actuar desde una elección más clara, en lugar de responder desde el condicionamiento. En esta etapa, la vida cotidiana se convierte en tu práctica espiritual. Ya no necesitas separar lo espiritual de lo mundano, porque comprendes que todo forma parte del mismo proceso. Desde una conversación simple hasta una decisión importante, cada momento es una oportunidad para observar, aprender y elegir con mayor conciencia. La metafísica plantea que la realidad externa es un reflejo de tu estado interno. Cuando vives desde la conciencia, este principio se vuelve más evidente, no porque controles todo lo que sucede, sino porque reconoces cómo tu forma de percibir influye en tu experiencia. Esto te permite responder con mayor equilibrio, incluso en situaciones desafiantes. También desarrollas una relación diferente con el tiempo. El pasado deja de ser una carga constante y el futuro pierde parte de su ansiedad. Empiezas a habitar el presente con mayor profundidad y en ese espacio descubres una sensación de estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Las relaciones se transforman. Al estar más conectado contigo mismo, dejas de buscar en los demás lo que antes necesitabas para sentirte completo. Esto no te vuelve distante, sino más auténtico. Te relacionas desde la elección, no desde la carencia.
Escuchas con mayor atención, expresas con más claridad y estableces límites con mayor respeto. El crecimiento personal, en este punto, deja de ser una meta constante de mejora y se convierte en un proceso natural de evolución. Ya no te exiges cambiar todo de inmediato. Comprendes que cada etapa tiene su ritmo y que el aprendizaje continúa. Esta aceptación no es conformismo, sino una forma más consciente de avanzar. Tras recorrer las etapas del despertar, el llamado, la disolución de la identidad, la comprensión de la energía, la integración de la sombra, la conexión con lo superior y la vida consciente, emerge una cualidad distinta, la maestría interior. No como un título ni como una meta final, sino como una forma de habitarte con claridad, responsabilidad y presencia. La maestría del ser no implica perfección. No se trata de eliminar toda emoción incómoda ni de vivir en un estado constante de calma. Se trata de sostener la conciencia incluso cuando hay movimiento interno, de permanecer presente sin negarte, sin huir, sin sobreidentificarte con lo que ocurre. Desde la perspectiva metafísica, este estado representa una alineación más estable entre tu conciencia individual y la inteligencia universal. No hay separación que resolver, sino una coherencia que se vuelve más evidente. Tus pensamientos, emociones y acciones comienzan a responder a un mismo centro: tu esencia. En esta etapa, la búsqueda externa pierde intensidad. Ya no necesitas acumular técnicas, teorías o validaciones para sentir que avanzas. Has comprendido que el verdadero conocimiento no es algo que se adquiere, sino algo que se recuerda y se encarna. Lo que antes parecía complejo, ahora se simplifica. Observar, comprender, elegir. La maestría se expresa en lo cotidiano, en cómo respondes a una conversación difícil, en cómo gestionas un momento de incertidumbre, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando cometes un error. No son los grandes momentos los que definen este estado, sino la calidad de tu presencia en lo simple. También aparece una relación más equilibrada con el poder personal. Ya no buscas controlar todo lo que ocurre, pero tampoco te percibes como víctima de las circunstancias. Reconoces tu capacidad de influir en tu experiencia sin caer en la ilusión de dominio absoluto. Este equilibrio te permite actuar con intención y al mismo tiempo soltar el resultado. La intuición se vuelve más refinada, no como una voz misteriosa, sino como una claridad interna que surge sin esfuerzo. Sabes cuándo avanzar, cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y aunque no siempre tengas certezas, confías en tu capacidad de responder desde la conciencia. En el ámbito del crecimiento personal, este nivel implica autonomía. Ya no dependes de estímulos constantes para mantenerte en el camino. Has desarrollado una base interna que te sostiene. Puedes aprender de otros, inspirarte, expandirte, pero sin perder tu centro. Sin embargo, la maestría no es un estado fijo. Es dinámica, viva, en constante ajuste. Cada nueva experiencia te invita a profundizar. Cada desafío revela matices que aún pueden integrarse. Lejos de generar frustración, esto se convierte en parte del flujo natural del crecimiento. También se transforma tu forma de contribuir al mundo. Ya no necesitas imponer tu visión ni convencer a los demás. Tu presencia, tu coherencia y tu forma de vivir comunican más que cualquier discurso. Compartes desde la experiencia, no desde la necesidad de validación. La compasión adquiere un nuevo nivel, no como una idea abstracta, sino como una comprensión real de la experiencia humana. Ves en otros los mismos procesos que has atravesado. Esto no te hace superior, sino más consciente de la interconexión. A medida que integras esta maestría, la vida se vuelve más simple, pero no superficial, más clara, pero no rígida,
más plena, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás en conflicto constante contigo mismo. Este capítulo no es un final definitivo, porque el camino no se detiene. Es, más bien, una consolidación, la capacidad de vivir desde lo que has descubierto una y otra vez en cada momento. La maestría del ser no es convertirse en alguien distinto, es dejar de alejarte de lo que ya eres.